Hace 8 años comencé a colaborar con Fernando Díaz Villanueva en su podcast La Contrahistoria. Fue entonces cuando descubrí el valor de estos programas divulgativos en un formato de radio. En ese momento yo ya había sido profesor de universidad desde hacía más de 20 años y mi pasión era poder compartir mis conocimientos de historia con mis estudiantes, pero sentía que no tenía la capacidad para llegar a gente suficiente, no solo para compartir ese conocimiento, sino para incluso someter a crítica mis propias teorías, poder debatir con las personas que me escuchaban las cosas que yo explicaba. Después de estos 8 años colaborando con Fernando Díaz Villanueva, me atreví, hace poco más de un año, a activar mi canal de YouTube y poner en marcha un programa de divulgación histórica al que llamé Sierra de Historias. En estos 7 años aprendí no solo a manejar el hardware y el software necesario para utilizar sonidos, imágenes, montar vídeos, sino sobre todo la elaboración de los guiones, con qué frecuencia, con qué intensidad, pensando en esa divulgación y pensando en un público que, al contrario de mis estudiantes universitarios, posiblemente si iban a ver mis programas es porque estaban enamorados de los temas que yo quería tratar, de modo que podía aplicar una profundidad a la que no estaba acostumbrado en el aula universitaria. Pero voy más lejos. Otro de los intereses que tenía en esta divulgación es que no solamente podía compartir mis ideas con más gente, sino era posible que la cantidad de personas que podían venir a criticar, a comentar, a poner en debate esas ideas que yo quería transmitir era más numerosa. De modo que, habiendo detectado el formato que consideraba adecuado para esa divulgación histórica, ya lo que había que hacer era poner en marcha el programa de historia que yo quería desarrollar y que no necesariamente tenía por qué, aquí sí, seguir el modelo de la contrahistoria de Fernando Díaz Villanueva, que suelen ser programas muy genéricos sobre temas atractivos, pero tratados de una forma, insisto, muy amplia. Mi idea era poder entrar en cuestiones más específicas. El primer programa que puse en marcha fue Sierra de Historias. Curiosamente, yo quería apostar por una historia, digamos, más antropológica, donde se comentara más los aspectos de la vida cotidiana. Pero rápidamente me di cuenta que, dado que yo quería utilizar el formato de vídeo, quería poder insertar imágenes vinculadas a la historia, las imágenes más atractivas que tenemos del pasado son las de la historia del arte. De ahí que Sierra de Historias muy rápidamente se convirtió no en un programa para hablar de historia del arte, sino en un programa que utiliza las manifestaciones artísticas del pasado para hablar de la historia, excepto que en muchos casos para hablar de cuestiones artísticas, pero no solo. En ese sentido es muy llamativo porque uno de los principales problemas que pueden tener muchos de los programas de divulgación histórica son ciertos debates historiográficos. Pensemos en conceptos desde la propia España a la Reconquista, el descubrimiento y conquista de América, ese tipo de elementos del análisis histórico que pueden llevarse al terreno ideológico y que dan para debates realmente arduos en las redes sociales. Bueno, descubrí que si tomaba la historia del arte como punto de partida, lograba evitar entrar en esos debates. Ojo, no es que no fuera a hablar de los procesos históricos que se encierran detrás de esos conceptos, sino que podía abordarlos desde un punto de vista, entre comillas, más amable, que es el de la manifestación artística. Pero voy más lejos. Lo llamativo está en, me he preguntado a mí mismo, por qué mis otros colegas, divulgadores de historia, no aprovechan el arte del pasado para contarnos la historia. Después de todo, ese arte que conservamos del pasado, más allá de todos los valores de simbología, de prestigio que puedan tener, sobre todo son bellos y por tanto es una forma muy atractiva de contar el pasado a través de esas manifestaciones bellas creadas por los hombres que nos precedieron. Pero eso no quita que además, al poder utilizar los ejemplos de la historia del arte, sí me voy a introducir una serie de debates que, no siendo frecuentes en el mundo de las redes sociales, sin embargo sí son muy interesantes a la hora de tratar de entender a los hombres del pasado. Pensemos en las categorías estilísticas, esos términos que todos conocemos incluso en su sucesión cronológica, románico, gótico, renacimiento, barroco. Cuando aplicamos esas categorías hacemos un reduccionismo absoluto de las personas que vivieron en el pasado, un reduccionismo además peligroso,
porque dejamos de ver a esas personas para quedarnos con esas categorías maximalistas, como si los que nos antecedieron fueran nada más que una masa amorfa que seguía una instrucción única, en este caso en el terreno de la creación artística. De modo que poder explicar la historia del arte también iba a servirme para poder tratar de explicar las actitudes, los comportamientos, las ambiciones, los miedos, las intenciones de esas gentes del pasado, no dentro de esos cajones desastre que son las categorías estilísticas, sino incluso tratando de explicar las razones que podían motivar al artista para crear, al cliente para adquirir esa obra de arte o al público en general para poder aprovechar y sacarle partido, hacer funcionar esas obras de arte. Al cabo de unos pocos meses, el formato de Sierra de Historias consideré que ya estaba consolidado. Yo traía a colación un tema que podía ser eminentemente artístico, el arco apuntado, o claramente histórico, los palacios de Carlos V. Había una presentación, un contexto histórico de en qué momento se ponía en marcha el tema que yo quería desarrollar y los matices que yo consideraba importantes para entender ese tema. Fue en ese instante cuando quise volver a mi idea inicial de lo que yo quería en mi programa, que era una visión más antropológica de la historia. Y en ese momento consideré que lo más fácil era plantear un nuevo formato. En lugar de solo utilizar el Sierra de Historias, que ya se estaba construyendo y creo que con acierto alrededor de la historia del arte, lo que iba a ocurrir ahora es que íbamos a crear ese nuevo formato, incluso más breve, en el que dirigido quizás a un público más minoritario, lo que yo pretendía era salgo a pasear, a recorrer el patrimonio que nos rodea y me hago una pregunta, me hago serie de preguntas sobre ese patrimonio. ¿Por qué está aquí? ¿Cuáles son las características geográficas que tiene? ¿Quiénes son las personas que lo construyen? Y sobre todo, ¿cuál es el elemento distintivo de ese patrimonio respecto a otros lugares que puedan ser parecidos? Y el resultado fue el programa Paseos por la Sierra. Paseos por la Sierra se ha convertido en un programa de lo que podemos llamar pequeñas píldoras históricas. Ya digo, acudo a algún lugar singular y trato de entender las características propias, particulares de ese sitio. Pensemos en uno de los últimos que he presentado, Támara de Campos. Lo más sencillo era hablar de la belleza de su iglesia dedicada a San Hipólito, que sin duda es un edificio muy bello, pero había un elemento distintivo. Perteneció a esa creación jurídica tan particular de la comunidad de las 9 villas de Campos. ¿Eso qué significaba? ¿Por qué existió? ¿Por qué en un momento dado los seres humanos se organizan de esa manera? Y sobre todo, ¿por qué si fue una organización que privilegiaba a los vecinos de Támara de Campos y las otras 8 villas, esas habitantes de estos lugares decidieron perder sus privilegios o no fueron capaces de pelear para mantener esos privilegios? Ese es el tipo de pequeñas píldoras históricas que quiero transmitir a través de Paseos por la Sierra. En ese sentido es importante recordar que la labor del historiador no solamente es recopilar los hechos del pasado, eso es lo que hace un cronista. El historiador los analiza y genera una interpretación que nos permita entender por qué ocurrió lo que ocurrió. En esencia, por qué los seres humanos se comportaron como se comportaron y el resultado de su comportamiento es un tratado diplomático, una guerra, la construcción de un edificio o tener una familia numerosa. En el futuro aspiro a abrir nuevos formatos. Ya tengo en mente uno dedicado a la arqueología, no a los grandes descubrimientos arqueológicos, de los que también se puede hablar, sino a cómo hacen su trabajo los arqueólogos y hasta qué punto los historiadores sacan partido de ese trabajo arqueológico para esa reconstrucción de los hechos del pasado e interpretación de los mismos. Soy consciente que en todos estos formatos no estoy apelando a un público mayoritario. Soy consciente, por ejemplo, que la mayor parte de los programas más exitosos de divulgación histórica tratan temas de historia contemporánea y sobre todo vinculados, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. No es ese mi objetivo. Prefiero poder compartir con las personas que siguen mis programas aquellas cosas que realmente me entusiasman, a pesar de ser consciente de que posiblemente no voy a conseguir millones de seguidores para esos programas, pero al menos sí lograré que el público que comparta conmigo en los documentales que quiero elaborar es un público que, como a mí, se hace una serie de preguntas tanto de esos vestigios del pasado, bellos vestigios del pasado, que es la historia del arte, como de la vida cotidiana que rodeaba a ese mundo del pasado, esa visión más antropológica que he presentado en Paseos por la Sierra. La idea es poder seguir haciendo vídeos, ya sea con esa aproximación antropológica
a los eventos del pasado, ya sea apoyándonos sobre esas bellas manifestaciones de la historia del arte. Por supuesto, para ello, si puedo contar con vuestro apoyo, es mucho más sencillo. De modo que os invito a los que seguís el canal a través de YouTube, que os suscribáis a este canal, los que estáis en iVoox escuchándolo en formato de podcast, que también sigáis este programa, e incluso si alguno de vosotros puede convertirse en miembro del canal de YouTube y así hacer, por humilde que sea, una aportación económica, o apretar el botón azul de apoyar en el caso de iVoox, pues bueno, eso nos va a permitir financiar y poder garantizar a más largo plazo las producciones que estamos haciendo a través de Sierras de Historias, de Paseos por la Sierra, de cualquier otra idea serrana que nos venga a la mente. En cualquier caso, mi objetivo va a ser siempre poder ofrecer un producto de calidad en el cual compartiros mis teorías sobre el pasado, esencialmente no solo para que las conozcáis, sino para que podamos debatir sobre ellas y tratar de esa manera no solamente de conocer esos eventos del pasado, sino muy especialmente poder debatir sobre la historia.